Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Marín, periodista de Prosa Urgente. Hoy tenemos el honor de estar con Hugo Carricaburu. Él es actualmente auxiliar de la educación en algunos colegios de Trelew, pero donde más tradición tiene trabajando es en la Escuela 748 Exenet, una escuela industrial histórica de acá. Él militó en la izquierda en los años 70, fue detenido, desaparecido acá en Trelew. Es oriundo de La Rioja, pero ya digamos que está radicado acá en la zona. Obviamente que si lo invité es porque además sigue adhiriendo a las ideas de la izquierda y demás. Activista sindical durante mucho tiempo. Bueno, es una persona conocida acá en Trelew y bueno, en conmemoración se están cumpliendo 50 años del último golpe de Estado, un golpe de Estado carácter genocida, según algunas caracterizaciones, terrorismo de Estado, según otra. No vamos a entrar en ese debate específicamente ahora, pero sí la idea sería charlar con Hugo sobre su historia de vida militante, en especial en los años 70, y obviamente que vamos a charlar sobre la actualidad. Yo además soy docente y en estos días hemos recorrido con Hugo algunas escuelas y seguiremos recorriendo algunas escuelas para bueno, tratar de debatir y mantener la memoria viva de lo que pasó en los últimos 50 años. Bueno, muchas gracias Hugo por aceptar la invitación a la entrevista. Hugo, bueno, contanos, vos tenés 68 años, ¿no? 69 a cumplir. 69 a cumplir. Contanos cómo fueron tus inicios en la militancia, cómo te acercaste a la militancia, qué fue lo que te llevó a eso y cómo te acercaste. Entiendo que toda tu militancia fue acá en Trelew, ¿no? Y todo acá en Trelew. Bueno, digamos que mi primer paso arrancó a los 15 años. Si bien es cierto, tenía ya una ebullición, una ebullición así más o menos, pero a los 15 años fue lo que más me marcó, la masacre de Trelew. ¿Vos qué edad tenías con la masacre de Trelew? La masacre tenía 15 años. ¿Tenías 15 años? Tenía 15 años. ¿Ya eras consciente políticamente en ese momento? Digamos que era un tipo que me gustaba mucho la lectura. Sí. O sea, era de comprar libros y comerme los libros, ¿no? Ya a temprana edad, digamos. Sí. Yo de muy chico tenía... O sea, me gustaba de toda variedad de libros. Pero ya dentro del enfoque político era un tipo de leer y sobre todo de juntarme, de chico, de juntarme con gente grande y escuchar distintas posiciones, ¿no? De la más variado tipo, de distintas posiciones, tipos con mucha capacidad de pensamiento. Y como que iba rescatando, tomando cosas, discutiéndome a mí mismo, ¿no? Hablando dentro de las escuelas, conversando con los compañeros de escuela. Digamos que todas las generaciones, todos los jóvenes, en todas las generaciones, en todas las épocas, hay también una dispersidad de aquellos que les interesa, no les interesa. Y así se fue dando las cosas en donde uno, qué sé yo, se fue compenetrando. El 72 marcó evidentemente un golpe fuerte. Vos estabas en secundaria en esa época. Estaba en la escuela secundaria, estaba en la escuela de comercio. Y eso francamente me golpeó muchísimo. A la sociedad de Trelew. ¿Estás hablando tanto de la masacre como del Trelewazo o primero de la masacre? Después del Trelewazo, sí. En la cual ya participé más activamente. O sea, lo que fue la toma del Teatro Español, el ex Teatro Español, ahí ya militaba. Era casi una militancia. O sea, esos 4 meses fue desde la masacre al Trelewazo, digamos que fue un proceso de una ebullición mucho más ágil, mucho más rápida. Tengo una consulta. Aprovechando, ¿no? que ya tenías cierta conciencia de lo que estaba pasando en esa época, ¿no?
porque seguramente no pasaba con toda la juventud, aunque supongo que vos no eras una excepción tampoco. Sí, seguro. Te tomó de sorpresa, digamos, lo de la masacre, digamos, ¿no? A vos y al pueblo trelewense. ¿Vos qué recordás de eso? ¿Fue una sorpresa, supongo? Previo a la masacre, digamos, la sorpresa fue la fuga, ¿no? La fuga, claro. La fuga fue una cosa que pegó muy fuerte. Aquellos que más o menos veníamos, como te decía, quizá los menos, pero veníamos mamando un poquito la cosa política, lo ideológico, distintos contactos y demás. La fuga fue una cosa, un acontecimiento realmente que golpeó. Y después, bueno... Y la fuga en particular, antes de la masacre. Aprovecho a preguntarte esto que no tenía previsto igual. ¿Cómo viste vos que cayó en la sociedad, o por lo menos en el activismo, en la gente que te rodeaba a vos y a vos en particular? ¿Cómo cayó? ¿Cayó bien? No, absolutamente. ¿Cayó bien? Absolutamente, porque digamos que Trelew en su momento tenía una actividad política sindical, dado un proceso que se estaba desarrollando en toda la Argentina. Sí. Un proceso se tomó de una manera casi con alegría, digamos. Casi con alegría, o sea, de hecho después cuando fue el Trelewazo, la masificación que hubo popular de todos los sectores, en apoyo por la libertad de los compañeros que fueron secuestrados en este proceso del Trelewazo, la fuga en sí fue tomado de una forma francamente asombrosa, porque había en esos finales de o mediados de los 60 y los 70 había un activismo realmente comprometido de todas las edades y de distintos sectores, inclusive la llamada clase media, ¿no? Pero los sectores laborales, más con un Trelew que ya se estaba instalando el parque industrial, pero había un activismo realmente muy interesante. Por eso yo por ahí decía, quizá algunos compañeros con pensamiento de izquierda discrepen en esto, pero había un proceso pre-revolucionario, si bien es cierto, muy tibio. Muy emergente, digamos, muy embrionario, digamos. Muy embrionario, exactamente. Pero había un desarrollo en donde había un contexto latinoamericano y mundial también que se desarrollaba, ¿no? Y la masacre propiamente dicha, ¿cómo cayó? Vos me estás hablando recién de la fuga. ¿Cayó bien en el pueblo trelewense o al menos en el activismo? Mira, la masacre como una anécdota casi histórico. Yo diría histórico. Ya existía lo que se llama hoy el barrio Tiro Federal. Cuando la columna militar trasladó a los presos de los camaradas que fueron llevados a Rawson a declarar al juzgado federal, una vez que se rindieron, voy a sacar uno. Una vez que se rindieron, sí, que en realidad no fue una rendición, en el aeropuerto, fueron llevados a Rawson a declarar ante el juez federal y volvía nuevamente hacia la base aeronaval, lo que hoy es la ruta Salvador Allende, chicos de 8, 7, 9 años apedrearon a la columna. O sea, tiraron piedras a la columna, a la columna de la base aeronaval, que volvían con los camaradas hacia la base. Eso fue una cosa también que llamó poderosamente la atención, o sea, la conciencia social que había en ese momento en Trelew, ¿no? Más cuando estaba en un proceso de crecimiento, no tan solo el hecho político en sí o ideológico en sí, sino estaba en crecimiento el sector obrero, el sector industrial. O sea, sí, en Trelew, recordemos por ahí para quienes no lo saben, Trelew supo contar de un parque industrial muy importante, el más importante del país a nivel textil, entre mediados de los años 70 y casi todos los años 80. Estamos hablando del año 72, estaba emergiendo ese parque industrial
exactamente. Sí, sí. Muchos obreros, bueno, capaz que fue, no sé si habrá sido el caso de tu papá, pero muchos trabajadores que se incorporaron al parque industrial venían justamente de San Juan, de Mendoza, de La Rioja, de Catamarca. Así que, Ese fue un aporte. sí, Fue un aporte. de Chile también vinieron muchos. Absolutamente, eso fue un aporte, y se notaba ese aporte, ¿eh? Era como una renovación de sangre, ¿no? Pero se notaba el aporte. El crecimiento de la ciudad era enorme, Exponencial, sí. tanto edilicio como en cantidad de población, y se notaba ese aporte, o sea, había un oxígeno nuevo, había una renovación en el pensamiento, en el quehacer diario, y después, bueno, se fue trasladando a los sectores estudiantiles, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, dentro del mismo proceso militar, estaba prohibido, obviamente, las columnas políticas, y yo presenté una nota en el diario Jornada, si mal no recuerdo, creo que el Chubut todavía no estaba, creo que el diario Jornada, y que lo publicaron, porque ahí todo lo que era el sector de Barrio Corrada y Progreso, se estaban construyendo las primeras casitas de los trabajadores textiles. Uno pasaba por ahí y veía a las compañeras pasándole los pastones de cemento a su compañero haciendo la loza, a pulmón, ¿no? Te interrumpo un segundo nomás. Sí. Para los compañeros y las compañeras que no son de Trelew y están viendo esto, estos barrios que están señalando Hugo son barrios populares que están en las márgenes de lo que sería el parque industrial y que en la mayor parte de los casos, no sé si en estos, creo que también surgieron como asentamientos, ¿no? Que fueron ganando... No. Fueron tierras donadas por un empresario. Sí. Justamente Corrada era el empresario, fue donado. De esa cosa rara que pasa por ahí en la sociedad argentina. Y ahí donde se le otorgó a los obreros industriales que venían Que no tenían hogar. profesionales, ¿no?, de la industria, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, y muchos también de otras provincias del norte, maestros textiles, ¿no? Y lo que quería seguir comentando con respecto a la nota, porque uno pasaba por ahí y veía ese esfuerzo de los trabajadores, no sé, hacer 8 horas, 12 horas de trabajo, construyendo sus casitas, pero también había algo que me llamó la atención y lo escribí y le puse como título Las canillas populares, porque no había agua corriente domiciliario. O sea, estaba la red de agua, pero había una canilla en cada 2 esquinas. Entonces por ahí uno pasaba y veía a los chicos con los baldes de 10, de 20, o a las mujeres haciendo fila para cargar agua. O por ahí no había nadie, pero había un perro lamiendo la gota que caía de la canilla. Entonces eso lo escribí y lo publicaron. Y como políticamente no se podía poner otra cosa, si bien es cierto, el enfoque era político y el título también. O sea, le puse Las canillas populares y hice un desarrollo en cuanto a la vivencia que se... ¿Vos como estudiante secundario ya estamos hablando? Sí, como estudiante secundario. Esto antes de la masacre, por eso había ya... Bien, había una sensibilidad. Algunos ruidos, sí. Y lo publicaron. Eso me trae a la memoria porque digo, hoy, ¿no? Hoy la situación que se vive a lo que fue ayer. O sea, el compromiso de los jóvenes tiene que estar sustentado en base no a la vivencia personal, sino a la vivencia del contexto social. Porque ese contexto social hace a la pertenencia de uno en proseguir, en profundizar, para mejorar y no en seguir a una quizás mayoría, hoy lamentablemente,
no ve y no percibe la situación, ¿no? Que más temprano que tarde. Sí, hay una confusión bastante generalizada entre los trabajadores y el pueblo. Volviendo a la masacre, ¿cómo cayó la masacre propiamente dicha en Trelew? ¿Cómo te cayó a vos? Porque supongo que te había caído mal, pero digo, ¿qué impacto tuvo? No, fue una cosa muy, obviamente inesperada. Totalmente inesperada. No, absolutamente inesperada. Más cuando, si bien es cierto, sabemos lo que es la justicia de la burguesía, más cuando estos camaradas se entregan, le ponen las armas al aeropuerto y hacen un acuerdo con la justicia de público, con presencia del periodismo, con presencia de médicos para que den testimonio de su integridad física. Obviamente que daba por hecho de que estos compañeros no iba a pasar lo que sucedió. De hecho, fueron traicionados de entrada, porque en ese mismo contexto de cuando ellos deponen las armas, estaba por escrito volver al juzgado federal, al penal de la Unidad 6, en el mismo cruce, el micro que los transportaba se desvía y los llevan directamente a la base aeronaval. Entonces, obviamente fue una cosa... Impactó, digamos. Que impactó muchísimo. Y tuvo también, te quiero preguntar esto como previo a lo del Treleguazo, ¿no? Porque ahí hay un periodo de aproximadamente 2 meses entre lo que fue la masacre y el Treleguazo, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de la militancia y de la seguridad de la militancia, ¿no? Porque que hayan masacrado a 16 compañeros, en realidad 19, porque 3 sobrevivieron, pero digo, que hayan masacrado esa cantidad de compañeros a 3 kilómetros, ¿no?, del centro de Trelew. Sí, tal cual. Supongo que desde el punto de vista de la seguridad militante debe haber tenido también algún impacto. ¿Ustedes se empezaron a cuidar más? ¿Vos veías un cambio en la cotidianidad o no llegó a ver? Sí, porque vos mencionaste recién en la presentación de que soy de La Rioja. Nosotros, voy después a tu pregunta en profundidad. Nosotros teníamos, cada fin de año íbamos a La Rioja de vacaciones, por mi padre, por mi madre, que son de allá. Y recuerdo los paredones cuando entrabas al conurbano de la provincia de Buenos Aires, siendo capital, o en el mismo Córdoba, o hasta la misma Rioja, veíamos los paredones, los asesinos de Trelew. En ese entonces las patentes de los vehículos no es como de ahora. Tenías la localidad. Sí. Y hubo vehículos que no tenían absolutamente nada que ver, que estaban casualmente en Buenos Aires o en Córdoba, que sufrieron la bronca de la gente. O sea, esto pegó a nivel nacional. Y el cambio que se produce, esa es la pregunta que me hiciste, el cambio que se produce en la vida cotidiana. En la vida cotidiana es como que hubo una generalización, sí, de la persecución. Hubo una generalización de la persecución, del seguimiento. De hecho, hay otro barrio que es un barrio histórico de la ciudad de Trelew, que es el barrio La Laguna. Sí. El barrio La Laguna, que hoy se conoce como, no existe más, que hoy se conoce como Parque de La Laguna, ¿no? O sea, se ha parquizado todo eso, el barrio no existe. En la misma dictadura se le metió topadora, se lo borró. Era un barrio obrero, 100%, y era un barrio militante. Eran compañeros muy, muy humildes, textiles, generalmente de la construcción. Cuentapropista, pero eran barrio obrero, ranchitos que no tenían la más mínima infraestructura. Ese sí era un asentamiento en pleno centro de Trelew. Sí. Y eran barrios donde inclusive se refugiaba compañeros que eran perseguidos
se lo refugiaba en ese barrio. Y se hacían debates entre distintos compañeros de distintas organizaciones, se hacían debates, se hacía acciones de... Trelew era una ciudad, entonces, por todo lo que me estás contando, bastante politizada, muy politizada. Sí, Y absolutamente. esa fue una subestimación de la dictadura, me parece, al trasladar a los presos políticos acá, porque pensaron, bueno, lo vamos a alejar de los grandes centros urbanos, donde están la militancia, y resulta que acá se conformó esta comisión de solidaridad con los presos políticos. Después, cuando fueron detenidos los compañeros de la comisión de solidaridad de los presos políticos, una parte importante de Trelew se sublevó, eran miles de personas ahí afuera del Teatro Español. Afuera del Teatro Español. Que sí, intentaron desalojarlo, ¿no? La gente de la base armada intentó desalojarlo, se resistió. Hubo compañeros que vinieron de distintas organizaciones vinieron a Trelew, de distintas partes del país, y se convirtió en una asamblea popular. Era una asamblea de las 24 horas del día. ¿Vos participaste de esa asamblea? Estuve en esa asamblea, era una cosa casi cotidiana, una cosa casi como de costumbre. Compañeros míos de la escuela también. Ya para esto habíamos conformado también un centro estudiante clandestino, en donde nos reuníamos en la dirección de la escuela. La directora de la escuela, la verdad que... ¿Cómo se llamaba? Juanita Soto. No, tengo que estar muy agradecida por su actitud realmente de coraje, ¿no? Contanos cómo fue esa experiencia de la conformación del centro de estudiantes. Esa conformación del centro de estudiantes clandestina, ¿fue entre la masacre y el Treleguazo, más o menos, por lo que me estás contando? No, después del Treleguazo se conforma... Ah, bien. Sí. Sí, ahí nomás, poco tiempo después empiezo, ya a los 18 años, ¿no? Empiezo a trabajar en la escuela técnica, y a la mañana y a la noche estudiaba en la escuela de comercio. Y la directora nos permitía reunirnos había compañeros de todas las organizaciones. Emitíamos un volante hecho a mimeógrafo, o si no, a través de un compañero nuestro, que no me olvido más, que trabajaba en Casa de Gobierno, en la parte de imprenta de Casa de Gobierno. Y en los momentos que había así de distracciones, hacía algunos volantes. Cuando aparecía alguien, no sé, dejaba de hacerlo. Y los volantes que hacíamos era típico a la nuestra, ¿no? Nosotros, o sea, yo lo calcaba lo de Mafalda, los dibujitos de Mafalda, ¿no? Viste que aparece el circulito, claro, sí. Lo que ella piensa, y lo hacía tipo sobre, ¿no? O sea, a la noche hacía eso en mi casa, y era mensaje que entregábamos, ¿no? ¿En la propia escuela? ¿O en otros lugares? En la misma escuela. No nos pudimos expandir, pero en la misma escuela. Habían compañeros del Partido Intransigente, Partido Radical, el peronismo, de distintas otras organizaciones, digamos. Era un conjunto de compañeros en donde después se conformó dentro de la dictadura lo que eran las juventudes políticas. Ya sobre finales de la dictadura. Y bueno, teníamos esa actitud. ¿Y cómo fue tu acercamiento o a qué organización te fuiste acercando de la izquierda? ¿Cómo empezaste a simpatizar con la idea marxista? Como todo joven. Como venía el marxismo, digamos que prácticamente es como que nací con esto. O sea... Onda autodidacta, digamos. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica, dijo alguien. Y yo creo que estaba dentro de ese paradigma, ¿no? O sea, no me considero un revolucionario, pero me considero sí una persona que tiene una clara identidad de clase y una clara identidad ideológica, de la cual no renegué nunca, a pesar de que en el transcurso de los años uno va recibiendo esas posibilidades de acomodarte mejor en algún lado, de la cual también renegué de todo eso. Pero viví siempre de mi trabajo. Pero
Tu pregunta, perdón. ¿Cuándo te empezaste a acercar a las Eso sí. organizaciones de izquierda? Y demás? Sí, organizaciones de izquierda, bueno, había un acercamiento con compañeros del PRT, muchas conversaciones con compañeros del PRT. Consulta, te hago una consulta ahí. El PRT, ¿sabes cuánto tiempo antes ya estaba instalado en la zona? Si había muchos militantes, ¿cómo era la No, eso no lo desconozco, Sí, pero compañeros que venían itinerantes, digamos, ¿no? bien. Eran compañeros itinerantes donde hacían, digamos, Charlas, organizaban charlas, supongo. hubo acciones determinadas, pero Claro. eran compañeros que estaban, estamos en contacto aún con algunos, pero que están, ¿no? Claro. Que no están acá en Trelew. Pero y después, bueno, con compañeros con un raigambre marxista, socialista, con diferencias, por supuesto, que después se fue profundizando con el advenimiento de la democracia, en donde, bueno, uno puede discernir, aceptarla, rechazarla o continuarla. Yo, por ese momento, lo rechacé, porque no estaba dispuesto a encajonar las banderas del socialismo acompañando una experiencia, como fue en el 73, acompañando una experiencia de la burguesía, que era el peronismo. Sí. Entonces, no acepté esa posición. Acá en Trelew, supongo, ¿no? Por lo que uno ha leído, pero te consulta a vos. Infiero que el partido de izquierda más fuerte debe haber sido el PC en esa época, ¿no? Organizado, digamos. El PC por su historia, por supuesto. Compañeros que sí, bueno, ni qué hablar de Ángel Bel. ¿Vos lo conocías? Sí, un compañero que lo conocí muy poquito tiempo, pero de hecho las primeras reuniones partidarias que teníamos ya un poquito más en cierta libertad era sobre los finales de la dictadura. De la dictadura del 66 al 72. Del 76. Del 76. De las reuniones, así que más o menos ya se podía, una cierta apertura que había sobre la final de la dictadura. El comité del PC era uno de los puntos de reunión. Nos juntábamos con distintos. Por ahí, para los que no saben, el compañero Ángel Bel es un compañero detenido desaparecido en la última dictadura militar. Sí. Bueno. Sí, era abogado o sea, el que defendía a Roby Santucho, ¿no? Consulta. Entonces, yendo propiamente a la última dictadura militar, a vos te agarra la última dictadura, digo, cuando comienza el año 76, siendo todavía estudiante secundario. Siendo todavía estudiante secundario. Ya organizándote más fuertemente, ya militando más fuertemente, ¿no? Como activista. Y sí, 2 años, en esa época 2 años, o 3 años, los 15, los 18, es mucho tiempo. Es un montón, sí. Es mucho tiempo porque ya tenías una experiencia, digamos. Era una cosa del hora a hora. O sea, el respeto. Vos ya eras parte del activismo trelewense, digo, para decirlo de alguna manera. Y digamos, no sé, ponerle que es algo así, pero éramos muchos compañeros. Pero donde uno ya en 3 años, tomando una concepción marxista-leninista, se va tomando esa formación, ¿no? O sea, formación del respeto al horario, el respeto al compañero, o sea, esas cuestiones que son elementales. ¿Qué recordás del 24 de marzo del 76? ¿Qué recordás del día del golpe específicamente? Era algo que se veía venir, ¿no? En esto coinciden, creo que todos los sectores políticos. Nosotros, estas reuniones que mencionaba hace rato, sí, esto fue antes del golpe, pero
esas reuniones dentro del gobierno del justicialismo, me acuerdo que se dio una reunión en el Comité Central de la UCR el día anterior al golpe. Era de noche, y teníamos una reunión de una multipartidaria y no me acuerdo bien el horario, era de noche, cuando Ricardo Balbín hace un anuncio, una conferencia de prensa, bueno, se puso ahí, todos quedamos en silencio escuchando y preanunció el golpe. Ah, mira. Preanunció el golpe, Balbín. Y sí, al otro día a la madrugada fue el golpe. Y bueno, mi recuerdo es, mi casa a la escuela técnica estaría 20 cuadras, una cosa así. Y recuerdo, bueno, cuando iba hacia la escuela ya notas inmediatamente, ¿no? La situación, o sea... ¿En qué barrio vivías vos como para ubicarnos nosotros? Barrio Alberdi, al lado del barrio de La Laguna. Atravesabas todo el centro caminando, digamos, ¿no? En todo el centro, sí. Todo el centro hasta la ¿Y escuela. qué diferencia notaste ese día? No, los vehículos militares, las tanquetas, los jeep, la marina y... Así muy... todo. muy Las calles vacías, absolutamente vacías. Y lo que más me impactó, cuando ingresé a la escuela, cuando iban llegando profesores, los profesores de la escuela aplaudieron el golpe. a ver si podemos profundizar sobre eso. ¿Cómo impactó en la escuela? Vos ahí me estás diciendo que ya estabas... ¿Ibas a la escuela técnica a trabajar o ibas a la... Tenía 18 años cuando ingresé a la escuela. Sí. El golpe fue 2 años después. El 75 ingresé a la escuela. Sí. El 76 fue el golpe. Y después ocurrió lo otro. Claro. O sea que cuando fue el golpe vos tenías alrededor de 18 años. 18 años. 18 años y ya estabas trabajando en la escuela. Estaba trabajando en la escuela. ¿Cuál era tu labor en la escuela? Yo dependía de la parte de taller. Sí. Dependía de la parte de taller y mantenimiento y producción. O sea, la categoría que era en ese momento peón de patio. Ese era el nombre que tenía la categoría. ¿Coloquialmente sería portero o no? Es otra cosa. Era mantenimiento. Mantenimiento. Bien. Después tenía auxiliar, vino después, mucho después, el nombre auxiliar, pero antes estaba el nombre de portero. Bueno, eso se modificó con los tiempos. Muy bien. Para decorar un poquito y maquillar un poquito. Sí. Un nombre más burguesado. Y bueno, entonces vos llegás a la escuela a trabajar y notaste ¿qué notaste? La actitud de felicidad de muchos, lamentablemente. Lamentablemente, a medida que iban llegando, y obviamente el comentario era del día, a medida que iban llegando, fichaban todo el mundo, comentando la caída de Isabel y aplaudiendo el golpe. ¿Y los estudiantes? Los estudiantes, había como un dejo de casi, como de ternura, digamos, así, un dejo casi como aplastados, como deprimidos, como choqueados. Eso noté en ellos. Eso noté. ¿Y notás, recordás si viste o percibiste algún signo de repudio en algunos profesores? No. Fue bastante unánime la cuestión. Bastante unánime, eso es lo que a mí me hirvió la sangre, ¿viste? Pero sí, bastante. Y vos eras el bicho raro, entonces, en ese momento, frente a la lectura del golpe, digo. Sí. Te sentiste raro, digamos, porque era... Y me sentí como que no llegaba a mi escuela. Digo a mi escuela porque siempre fue mi escuela, ¿no? Mi lugar de trabajo, pero sentí como que estaba en otro lado, como que estaba en un cuartel, no sé, lo sentí como otra cosa. Y a partir... Decime. Más con esa vivencia anterior, ¿no? Más con esa vivencia anterior que yo Trelew fue una experiencia piloto de la represión del Estado. Sí. Y vaya que cómo le salió, pero me sentí realmente no incómodo, me sentí con mucha bronca, con mucha impotencia, ¿no? Y se produce el golpe el 24, ¿no? Inmediatamente te hago una pregunta.
¿Tuviste alguna reunión con algún compañero como para hacer una lectura? Por ejemplo, no sé. Sí, sí. En mi escuela, No, todos los profesores festejaron el golpe. Digo, para empezar a hacer lectura, ¿cómo te fue a vos en tu lugar de trabajo? ¿Empezaron a hacer esa reunión y lectura de cómo cayó el golpe? ¿Dentro de la escuela? No, fuera, con tu compañero No, de sí, militancia. sí. ¿Qué se decía? ¿La No. situación era parecida en todos los lugares o no? No, obviamente se cambió la actitud en cuanto a la militancia en sí. Sí, obvio, sí. O sea, la reunión era clandestina. Sí. Pero en esas reuniones clandestinas, ¿qué te decían tus compañeros de cómo había caído el golpe de Estado en sus lugares de trabajo? No, obviamente que había que proseguir en los lugares de trabajo. Sí, había caído así bien como había caído en tu lugar. Sí. ¿Eso fue generalizado también? No. No en todos los lugares. No, digamos los sectores fabriles, los sectores mucho más combativos, los sectores que hoy le llaman progresismo, los sectores más combativos, los sectores con conciencia realmente de clase, no. No había caído bien. No, por supuesto, pero obviamente que persistía el miedo, porque no nos olvidemos que previo al golpe, no tan solo lo del 72, pero previo al golpe, bueno, el 72 fue una cosa... ya venía una experiencia de persecuciones, desapariciones y muertes, ¿no? Y detenciones. O sea, estamos hablando dentro de un proceso democrático. Sí, claro que ¿no? Dentro del gobierno de Perón. De hecho, la AAA... ni hablar. Bien. Ni hablar. Yo tengo un familiar, un tío mío, que fue uno de los fundadores del Consejo de lo que hoy es la CTA, Ricardo de Luca. Ricardo de Luca era un tío mío, vivía en Buenos Aires, era diputado de la Nación, que fue secuestrado en Banfield en la dictadura. Bueno, la pasó en el pozo de Banfield, la pasó muy mal y bueno, cuando lo soltaron, le dieron 72 horas que se vaya al país y no, listo. Y esto viene de la AAA. Ya cuando la AAA él tenía persecución. Era un accionista de Astillero de Alianza y el tipo había, la verdad, a pesar que no teníamos afinidad ideológica con él, pero el tipo tenía algo interesante, que coparticipaba en las acciones con los trabajadores. Era un astillero bastante grande y bueno, a él le roban las acciones Macera. No, eso es otra parte de la historia. Pero digamos que nosotros acá nos empezamos a reunir en la clandestinidad, horario religioso, bueno, tomar un montón de actitudes que uno lo va aprendiendo en el momento, ¿no? O sea, caminar en contramano, no caminar por el costado de la vereda, bueno, qué sé, infinidad de cosas. Y ahí vos te estabas acercando al PRT. Ya había acercamiento con algunos compañeros del PRT, que hoy tengo algunos todavía en contacto, son unos compañeros maravillosos realmente, con una pureza ideológica fantástica, ¿no? O sea, ese surgimiento allá por los 60, que yo obviamente por los 60 era muy puber, ¿no? Empezó a surgir, de verdad, creo que fue lo más peligroso para el sistema. No digo para el peronismo, ni para el sistema en sí. Sí, para el capitalismo argentino. ¿Y cómo fue la militancia desde que se dio el golpe de Estado hasta los días previos a que a vos te secuestren y te detienen? ¿Cómo fueron 2 años aproximadamente, no? Sí, del 75 que ingresé, sí. O del golpe que sí fue el 76 al 78, que fue lo mío, sí, prácticamente. Porque 2 años. Siempre se dice en los estudios que hay sobre la historia del golpe militar que justamente esos primeros años fueron, digamos... Sí, los más dramáticos. Los más dramáticos, exactamente. Ahí sí. el grueso de detenidos desaparecidos se vivió en esa época. Sí. Sin con esto dejar de plantear que en el resto del tiempo siguió todo, pero digo, lo más... No se puede desmerecer una vida. Claro. Bueno, ¿cómo fueron esos años de militancia? ¿Cómo se organizaron? Y sobre todo,
hubo espacio, aún con la enorme, la enorme represión que había y persecución paramilitar. ¿Hubo espacio o no? Era imposible. Un militante de izquierda, que se dice de izquierda, no hay situación geográfica, ni política, ni social que impida que lo siga haciendo. Obviamente con la diferencia, sí, con los recaudos que hay que tomar. De los recaudos. Sí. Lógicamente se afinó los recaudos, ¿no? Se afinó los recaudos, pero la militancia se continuó en la captación de cuadros, en la formación de cuadros, o en entregar elementos en las puertas de las fábricas. Me interesa eso. O sea, la actitud nunca se abandonó, digamos, se hizo con cautela, por lógica. Pero, por ejemplo, ahí me tiraste una cosa que no puedo no preguntarte. Ya el parque industrial estaba ya consolidado, relativamente consolidado para esa época. ¿Ustedes fueron a agitar también al parque industrial con sus recaudos? Había compañeros del parque industrial. Sí, había bien. Algunos que eran delegados, inclusive. Sí. ¿Pero lo hacían los propios compañeros que trabajaban en la fábrica o iban ustedes también desde afuera? A veces de afuera. ¿Y cómo era o eso? Los mismos compañeros, en el mismo lugar, por ejemplo. El mismo lugar, que fue una acción máxima, digamos, entregar los caños que le llamaban, porque llevábamos los volantes como cañitos en las camperas, en la puerta de Aluar, en la salida de los turnos, entregar mano a mano rapidito. Y eso no, pues supongamos, eso no generaba sospechas, digamos, que ustedes estén afuera sin que sean trabajadores, digo, para que lo entiendan las nuevas generaciones. Esto, por ejemplo, es mucho más allá del 76. Me quedó grabado. Yo no recuerdo cuántos años tenía, pero esto fue en la época de Lanuse. Ah, bien. De Lanuse. Mirá vos, ahora me estoy acordando que estábamos en esa tarea cuando vemos que se acerca una columna militar por la ruta que llega a Aluar. Hoy ya está más industrializada esa zona, pero antes era más descampado. Y no sabíamos que Lanuse venía a visitar Aluar. Justo cuando ustedes estaban... cuando estábamos entregando los sí, y bueno, obviamente no le pudimos dar un volante al general Lanuse. Pero no, la militancia continuaba, por supuesto, había mucho miedo. Había compañeros con miedo que... No, bueno, absolutamente comprensible. Y no, aparte de ese miedo, denota que eran conscientes de lo que estaba pasando. Si no tenés miedo, es porque si no tenés un mínimo de miedo de recaudo, es porque sos un inconsciente. Sí, seguro, absolutamente. Sí. No. Por ejemplo, mis padres eran de extracción radical. Sí. Mis abuelos también de extracción radical. Bueno, yo le salí la oveja negra de ellos, ¿no? De la familia, pero bienvenido sea la oveja. Pero siempre fueron respetuosos de mi pensamiento, o sea, siempre, y siempre los mantenía al tanto, en algunas cosas no, pero siempre los mantenía al tanto y tenía libertad. No tuviste problema en ese sentido. No tuve problema en ese sentido, no. Y bueno, vayamos a la jornada histórica esa, ¿no? Para vos, que te cambió la vida para siempre. ¿Cómo fue? No sé si me cambió la vida para siempre. Bueno, eso... O sea, vos decís con respecto a la detención. Sí. Contanos desde el comienzo del día, cómo fue la jornada y después cómo fueron desarrollándose los hechos. Típica jornada dentro de una dictadura, de todos los días, el cumplimiento, el trabajo, el horario, la exigencia, el cambio de directivos y demás. Pero ¿el día? ¿Qué día fue? ¿Te acordás el día? Fue el 29 de marzo del 78. Bien. 29 de marzo. Sería 10 de la mañana, una cosa así. Como yo dependía del taller, me mandan, estamos haciendo una licitación para compra de elementos para taller. Hierro,
todos los elementos del taller. Y tenía que ir a la ferretería que había en Trelew a retirar los pliegos. Ya para esto teníamos 3 compañeros que estaban en situación de desaparecido. 15 Bien. días ya en situación de desaparecido. En los 15 días previos. Previos. Bien, te interrumpo, discúlpame, ¿no? ¿Estos 3 compañeros fueron los primeros 3 compañeros de ustedes que fueron desaparecidos? Los primeros 3, después aparece. Después aparecieron. Después aparece. No, ¿sabes por qué te pregunto esto? Digo, porque evidentemente detienen y desaparecen a estos 3 compañeros, después lo hacen con vos y no sé si lo hacen con alguno Con más. otro más, sí. Evidentemente hubo una avanzada sobre ustedes en esos días, digamos, a eso es lo que voy. Pero no te quepa la más mínima duda. Seguro. O sea, Porque fueron todos cercanos en el tiempo. Claro. Cuando se da esta situación específica, para terminar esta partecita, yo ya también, como te decía con respecto a mis padres, le digo, estén atentos, cualquier momento me toca. De hecho, a la noche me permitían fumar en mi dormitorio, mis padres, y me la pasaba fumando, no dormía, porque estaba con la cabeza que podía por estos compañeros que no estaban, que inclusive conseguí el teléfono del juez Garzonio, que era en ese momento juez federal, que casualmente era profesor mío de geografía, si no me equivoco, historia, en la escuela comercial. Y no sé por qué fui al correo argentino, que estaban los teléfonos, esos viejos teléfonos públicos, y llamé por teléfono al juez federal y para que me diera me presenté como alumno de él, para preguntar por los compañeros estos desaparecidos si estaban en el juzgado federal o un centro penitenciario, porque ya habíamos ido a la base aeronaval, a la policía de la provincia, que en ese momento era la unidad regional solamente, no existían otras seccionales. Y ya mis padres estaban notificados de lo que iba a pasar. Cuando yo voy regresando a la escuela con... Disculpame, Sí. ¿qué respuesta obtuviste de este pedido de dónde estaban tus compañeros? No sabía nada. No sabían nada. No, nadie sabía nada. Ni en la policía, ni en la base, ni el juez federal. Bien. No tenían conocimiento. Después, por supuesto, nos enteramos dónde estaba. No había que salir. Pero estaba en la parte de... ¿Vos habías ido a comprar algo para...? Cuando estaba regresando, la escuela da sobre Pecoraro y San Martín, que es una esquina. La escuela está sobre Pecoraro. Venía por San Martín, cuando giro hacia la escuela, vi los vehículos parados frente a vehículos particulares, no eran oficiales, personas de civil, no con uniforme, pero bueno, eran como 8 o 10 tipos. Digo, tantos papás juntos no pueden venir a buscar un chico. Así claro. Más en esa época. Así que automáticamente uno ya, por olfato... ¿Te diste cuenta? Digamos. Me di cuenta. Bueno, sí, vi que se abrieron todas las puertas, bajan toda esta gente, qué sé yo. Y uno me toma el brazo y me dice, te venimos a buscar. ¿Está bien? Le respondí, déjeme llevar esta documentación a la escuela. Traté de entrar, porque iba subiendo la escalera. Entré, alcancé a entrar. 2 me acompañaron. Y llegué hasta donde tenían que entregar la documentación. No alcancé a ir a la parte del director. Y le dije a un compañero, mirá, me lleva, no sé quién, digo, comunicarle a mis viejos. Y bueno, de ahí me llevan. ¿A dónde te suben? A una camioneta que era doble puerta, delantera, trasera no. Me tiran al piso, bueno, me esposan, me vendan los ojos, y adentro todos los tipos armados. Con no sé qué corno era, una cosa así, no sé qué arma era. Pero ¿En todo ese trayecto te maltrataron o directamente te dijeron quédate callado, no sé cómo? De ahí me llevan directamente, sí, bueno, sí. Las cosas que te dicen, ¿no? Me llevan a mi casa,
la casa donde estaba con mis padres. Me sacan las vendas de vuelta, me empujan dentro de la casa, bueno, revolvieron todo, ¿no? La típica. ¿Qué buscaban específicamente, te dijeron? No. Me sacaron la biblioteca que tenía una biblioteca hermosa, porque decía que siempre me gustó comprar libros. Se llevaron tus libros. Se llevaron todos los libros. No sé, nunca lo pude rescatar. Y bueno, creo que lo comenté en una oportunidad, me dolió más mi vieja. Ella estaba enferma, ella tenía una mujer joven. Y ella en silencio total y absoluto, ¿eh? No dijo nada, sentadita, estaba cosiendo ahí, bueno, los tipos entraban, revolvían, tiraban todo, qué sé yo. Y alguien llamó, un vecino llamó a mi padre, que estaba trabajando en Agua Energía. Yo ni sabía, después me entero que un vecino. Y bueno, él llegó, pues se encuentra con esto. Sí. Bueno, después, bueno, me suben nuevamente en el vehículo nuevamente me hacen el mismo procedimiento, y ahí es donde yo digo que no sé los días, porque por la temperatura del sol y por el frío de la noche, con los ojos vendados, no lo sé. Hubo 2 o 3 días que estuve en una situación que ni sé dónde estaba. Y bueno, con las típicas cosas que esta gente va haciendo en el momento, ¿no? Sin comer, sin tomar agua. Pero, digamos, en un lugar cerrado. En un lugar cerrado, digamos, o tuviste al intemperio, ¿cómo? Era un patio porque había momentos que me sacaban la venda de los ojos y me decían camina para allá, cuando volvían hacían las pruebas de fusilamiento. La primera vez, bueno, se te paran los palitos de la nuca, pero después ya hace lo que quiera. ¿Pero era un patio techado o era intemperie? No, al aire. Estamos hablando de, porque vos me decís, a vos te secuestraron el 29 de marzo. En esa época, ahora con el cambio climático la cosa cambió, pero en esa época ya en Trelew hacía frío. Sí, estaba fresco. Sí, sí, pero no sentía frío. Pues lo que sentía, la sequedad de la boca, ¿no? Sí. Yo calculo que es parte del cuerpo, ¿no? O sea, el miedo, el temor, el miedo. Claro, sí. Y después, bueno, no tomar agua. Tuve todo ese tiempo sin tomar agua, sin comer, 2 o 3 días sin tomar agua. Nada, ni agua, ni comida, nada. Y en ese momento, donde aparece un abogado, Cavalieri se llamaba el apellido, un muchacho joven, que vino de Buenos Aires, y Discúlpame, antes de seguir con esto, ¿vos hasta ese momento no tenías la más pálida idea de dónde estabas o sospechabas que podías estar en algún lugar? Sospechaba que podía estar en la Policía Federal. En la Policía Federal, que acá ¿a dónde quedaba? En Rawson. En Rawson. ¿Dónde está ahora? ¿En la misma esquina o en otro lugar? Mirá, si mal no me parece que es donde está Derechos Humanos hoy en día. Me parece. Está bien. Me parece. Por la estructura digo, por ahí estoy equivocado. Bien. Bueno, y entonces me decías que escuchaste a alguien mientras estabas ahí. Cuando estaba ahí, escucho que entra una persona a los gritos preguntando por los detenidos, mencionando los apellidos. Después, con el tiempo me entero que era el abogado del partido que vino de Buenos Aires. Muchacho joven. Después no lo sentí más, bueno, a mí me acobachan más hacia el fondo en una habitación. Evidentemente estabas en un lugar público, ¿no? O sea, probablemente en una comisaría, porque si llegaste a escuchar... Interpreto porque después interviene cuando se hace toda la parte investigativa, digamos, de la justicia. Ya después de entrar a la democracia, se toma como interpretación de que era la Policía Federal. Se toma como interpretación. Pero tampoco lo puede asegurar un 100%. No, 100% no. Lo que sí, cuando me sacan de ahí y me llevan a la unidad... ¿A la unidad 6? A la unidad 6,
me hacen firmar una declaración en la cual yo era, bueno, lo peor de lo peor, Bin Laden, ¿no? Entonces, y un tal subcomisario Palito, porque todos tenían sobrenombre. Me acuerdo, había un tipo grandote, canoso, que era el que más te daba, García. Bueno, yo sé que no era García. Y después sí, en uno de los momentos que me sacaban la venda, ponían la venda, vi un muchacho joven, ahí es donde estaba la primera vez, muy peinado a la gomina, así, y me era cara conocida, hasta que me acordé, era estudiante de la escuela, Estudiante de esto. pero no era estudiante. Un Evidentemente, infiltrado de la net. En la net. seguramente sí, ya nos venían. ¿Y llegaste a recordar el nombre de alguna vez de ese personaje? No, nunca pregunté el nombre porque no volví a la escuela. Claro. Obviamente no volví a la escuela. Cuando te trasladan a la U6, previo al traslado, vos en ese lugar donde estabas de manera clandestina, ¿viste a otros compañeros detenidos o no viste a nadie? Te observaste solo ahí, no percibiste a otro. En ese momento, Sí. no, me dejaron absolutamente solo. Absolutamente solo. Yo creo que porque era el más chico del grupo. Bien. Creo yo que intentaron quebrar. Me preguntaron cosas insólitas, qué sé yo, que tenían fotos mías con Santucho. Yo todavía, como era un tipo siempre fue un tipo muy rebelde, me la reía en la cara, le digo, fantástico, páseme la foto, porque yo no la tengo la foto. O sea, era mentira, digamos. No, por supuesto que era mentira. Pero los tipos, bueno, siempre tratando de sacarme, nosotros nos manejábamos con listas, compañeros, ¿no? Qué sé yo, Alfredo, Pepe, Jorge, Luis. Por cuestión de seguridad nunca poníamos apellido. Y si había teléfono, que en esa época no es como ahora, se pondría algún teléfono de los fijos, pero no, ni siquiera los teléfonos tampoco. No, ni siquiera los teléfonos, eran nombres. Era Juan, Pepe, Luis. Entonces, por ahí los tipos relacionaban algún apellido y nada que ver. O sea, no. Ellos buscaban que vos... delate a algún compañero, obviamente que sí. Y si no, te presionaban por ese lado, que tenían fotos mías, qué sé yo, como en este caso específico de Santucho. Una cosa. Y ¿cómo te enterás vos que te van a trasladar a la U6? ¿Te dicen algo? No, me hacen pasar al despacho de este tipo, el subcomisario Palito le decían. Así quedó asentado en la denuncia que después se hace en la Justicia Federal. Y me hacen para firmar la declaración mía, la cual me la hacen leer, la leo, me sonreí, digo, acá hay cosas que yo no dije, no son mías. Y bueno, el tipo me tiró la lapicera así y dice, mira, firmalo, pendejo de mierda, si no aparece en una zanja. Y bueno, y uno que estaba atrás me metió un caño acá, digo, bueno, yo le digo, ya que me lo pide con tanta amabilidad, se lo firmo. Le digo. Así se lo firmé. Que después, bueno, lo niego ante la Justicia Federal, niego todo eso. Y acuso a la Policía Federal. Acuso a la Policía Eso Federal. ya en democracia. Dentro de la democracia, sí. Hago sin abogados, sin asesoramiento legal. Presenté la denuncia al juzgado federal y, bueno, las pocas cosas que podía ir tomando como referencia. ¿Y entonces te trasladan a la U6? Me trasladan por un tiempo a la unidad 6. ¿Ahí a dónde te alojan? ¿Con otros presos políticos? Primero solo y después con presos comunes y algunos presos políticos. De los presos políticos ahí nos reencontramos con los compañeros que estaban desaparecidos anteriormente. Bien. Que tuvimos un pequeño instante en donde me tuvieron por primera vez, que no nos pudimos hablar. ¿Vos lo llegaste a ver? Lo llegué a ver, muy golpeados, muy maltratados, sobre todo uno de ellos. Y después, bueno, dentro de la cárcel era proseguir la militancia. O sea, la militancia nuestra era
conversar con ellos, presos que de distintos delitos, o sea, por robo, Sí, sí, sí. inclusive había detenidos que era una religión que no me acuerdo si eran mormones, Sí. algo así, que era muy perseguido, había muchos mormones. Sí. Y bueno, nuestra militancia era Siguieron militando dentro proseguir, sí, pregonando nuestro evangelio, Sí, ¿viste? generando No, conciencia. generando conciencia, sí, sí. En la U6, ¿volvieron a ser torturados ustedes o ahí ya la cosa se calmó? Particularmente no. Bien. No. En la U6, ya cuando te trasladaron, ¿vos pasaste a ser un preso político legal para decirlo? Ahí, claro, cuando me suben nuevamente a la camioneta para trasladarme, ya no iba vendado. Y bueno, el tipo que estaba al lado mío, que llevaba una Itaca, no sé qué corno era, es la misma camioneta, el mismo procedimiento con otros vehículos más. Entonces yo alegremente pregunto, ¿dónde me llevan? ¿Vamos de paseo? ¿Dónde vamos? Igual, el tipo dice, quédate tranquilo, dice, así, ¿no? Quédate tranquilo. Bueno, listo, quédate tranquilo, vamos a pasear. Claro. Entonces, Buen dato este. ¿Vos en realidad no sabías que ibas a la U6? no, O sea que podías, en tu cabeza podía no, calcular cualquier cosa. no, obviamente que sí. Yo no sé, yo creo que la detención, depende de las detenciones de cada individuo, depende de la formación de cada uno, ¿no? Y también depende mucho también la juventud, ¿no? Pero en ese aspecto era frío, ¿viste? O sea, posible, lógicamente pensaba las situaciones, pero no me atacaba el pánico, ni el miedo, ni el terror. No. Si bien es cierto, lo tenés, porque lo tenés. Pero era como una cosa Pudiste controlarlo, digamos, de alguna de manera. controlarlo, sí. Y bueno, entraste a la U6. Te quiero hacer una consulta. ¿Cuánto tiempo estuviste en la U6, más o menos? El total de detención, porque no tuve mucho tiempo ahí, después me liberan, entre comillas, el total de detención, o sea, y quedé bajo la situación de bajo proceso. ¿De qué te acusaban, sabes? Sí, me aplican dos leyes, me aplican la 20.823, que tenencia de explosivos. No tenía más que el encendedor en mi casa Libros. y libros. Eso eran los explosivos. Y la 21.323, que era de actividades políticas. Claro. Son las dos leyes que nos aplicaron a todos por igual. O a tres, me parece, en total, de los 6 que éramos, nos aplicaron esa ley. ¿Y en la U6 ya te podían visitar tus familiares o ahí no te pudo visitar? Bueno, ahí yo cumplí los 21 años. En la U6. Claro, me quedó grabado que mi vieja, mis padres me llevaban un pedacito de torta, porque ni siquiera la torta completa, para mí se la morfaron estos tipos, porque no creo que sean tan pijoteros mi viejo llevarme un pedacito de torta, pero era un pedacito chiquito de torta, ¿viste? Cuando te sirven un pedacito de torta, bueno, se lo habrán comido los muchachos, qué sé yo, pero me quedó grabado eso, ¿no? O sea... te interrumpo nuevamente. Vos cumplís los 21 años ahí, significa que a vos te detienen con 20 años. Claro. Bien. Con 20 años, los 21 lo cumplí ahí adentro. Bueno. Y, o sea que ya una vez en la U6, no solamente a vos, sino a todo el resto de los presos políticos, podían recibir visitas. No sé, desconozco. Vos podías hablar por vos, en realidad. Por mí, no, y el resto de los compañeros, sí, había un compañero específicamente que sí, de su compañera, de su esposa, pero personalmente, en mi caso, ver a un familiar o ver a alguien que me venga a visitarnos. Bueno, te dieron la porción de torta sin... sin poder ver a mis padres. ¿No pudiste entrar en contacto con nadie afuera? No. Bien. Bueno, y entonces vos me decís cuánto... Y había premios y castigos. No sé, calculo yo, no sé. ¿Cuánto tiempo estuviste en la U6? ¿Calculás aproximado? No, habré estado un par de meses
Y después el resto, en total, del proceso de la detención, que puedo insistir, para mí la Policía Federal, la Unidad 6, y después bajo el proceso, en total, 280 y un año completo. ¿Después que con prisión domiciliaria o en otro lugar detenido? Detención domiciliaria, de la cual cumplí al principio y después ya no. A pesar de que me siguieron, a pesar de que me pararon en la calle. O sea, para recopilar, de la U6 pasás a tu casa con detención domiciliaria o en el medio hubo otro lugar. No, ahí quedó. Ah, bien. O sea, obviamente pierdo el trabajo también. Perdiste el trabajo. Me dan 10 años de prescindibilidad, donde no podía ingresar en ningún organismo público, ni provincial, ni municipal, ni nacional, y perdiendo el trabajo este. Y no podía salir del domicilio, de la cual al principio lo cumplí, después ya no lo cumplía, pero me acuerdo de una oportunidad, estaba en una confitería, las noches de la dictadura eran noches muy largas, era interminable, por las calles muy vacías, de miedo a la gente y demás, ¿no? Hasta los jóvenes. Y un día salimos a una confitería con un amigo mío y La Reina se llamaba, que creo que hoy ahí está acá a la esquina, acá a la vuelta. Estaba la confitería. Y me acuerdo que había un vehículo que daba vuelta y vuelta, era un Falcon, no típico Falcon. 4 tipos arriba, entonces le digo, Rudy se llamaba este amigo, no era un compañero, amigo, le digo, mira Rudy, me parece que Estamos complicados. Sí, estamos complicados, porque te vas, yo me quedo, no salgamos juntos. Y claro, un chico medio asustadizo, y se fue. Bueno, el vehículo siguió dando vuelta, la manzana, pegó la vuelta. Cuando salgo, no quería volver a mi casa, estaba muy linda la noche, no me acuerdo qué mes fue. Y agarré por la calle San Martín, iría por cerca del Automóvil Club, lo que hoy está el Automóvil Club, y antes identificaba los vehículos, los motores, si era Fiat, si era Ford, y sentí el vehículo, como la calle estaba vacía, no había nadie, un solo vehículo. Claro. Y sí, era el mismo vehículo. Pasó de largo y se paró en la otra esquina. No bajaba nadie. Entonces quedé con esa actitud, ¿qué hago? ¿Sigo? O sea, yo quería seguir caminando en el centro, estaba linda la noche. Y cuando voy llegando, se abren las 4 puertas del vehículo, baja el de atrás, vi la cacha del arma, típicos tipos de los grupos de tarea. Pero sí, ahí me agarró cierta cosita, hice media cuadra más y volví rapidito a mi casa, porque ya... se bajaron, pero no llegaron a decirte nada. No, bajé la intimidación típica, claro. Y después, bueno, frente a la casa de mis padres había un baldío, ahí sí, permanentemente había un vehículo en el baldío, a oscura. ¿Y vos a los cuántos días o semanas de estar detenido en tu casa ya empezaste a salir? No sé cuántos días, pero... De hecho, ocurrió algo más cómico. ¿Seguiste con la militancia? Sí, estábamos dispersos, pero tratábamos lo posible de juntarnos muy poco, porque si te perdonan una... Claro, sí. No sé si te perdonaban 2. Pero me acuerdo que estando bajo ese proceso de detención, me ocurrieron 2 hechos. Porque si tenía que salir de Trelew, tenía que ir y conseguir el permiso y la autorización para poder salir de Trelew y dar domicilio y demás. Y yo estaba sin trabajo. Si bien es cierto, mi padre no estábamos mal, pero a mí siempre me gustó trabajar por mi cuenta, o sea, ganarme mi sustento de vida, nunca me gustó pedirle a mi padre nada. Y a través de un amigo conseguí un trabajo en Cerro Cóndor. Fíjate vos, en una minera, ¿no? Mira vos. Como encargado de mantenimiento y depósito. Y yo ni se me ocurrió ir a pedir permiso, o sea, era un trabajo. Claro, sí. Y ahí tuve 4 meses, hasta que la minera estaba en proceso
de cierre ya, ¿Es una minera de uranio, puede de ser? uranio. Cerro Uranio. Cóndor, para que se ubiquen los que no son de Chubut, está como, 80 kilómetros de Paso Indio para sí, como a mitad de camino entre Trelew y Esquel, digo, por la ruta 25, como para ubicarse, en plena meseta. en plena meseta. Y bueno, vamos a ir cerrando la nota de a poquito. ¿Cómo fueron el resto de los años de la dictadura? ¿Pudiste retomar la militancia? ¿Cuándo fue que retomaste No, más? sí. No tardó mucho tiempo. No tardó mucho tiempo. No tardó mucho tiempo porque más a ver, el mismo proceso yo creo que para muchos, que tenían esa convicción de lucha, era indetenible, no te podías detener. No te podías detener. No mucho tiempo porque ¿Y qué forma? empezamos a estructurar y organizarnos nuevamente. Eso que te quería consultar, ¿qué forma cobró esa militancia? ¿Cómo, a dónde? Primero conciencia. Sí, Conciencia del riesgo de que no todo es gratis. No todo es gratis, hay todo un concepto atrás, toda una forma atrás de organización, pero con una madurez ya tomada, ¿no? Entonces, bajo esa madurez ya no éramos unos pibes claro. en donde la acción era permanente, Fueron más selectivos, seguramente. más selectivo. Pero, por ejemplo, ¿qué acciones llevaban adelante ustedes? Por ejemplo, ¿volanteaban? ¿Qué hacían? Sí, Parque industrial, sobre todo. La distribución del diario. Bien. Si bien es cierto, ahí ya pertenecía, ahí ya tenía una pertenencia con lo que era el Partido Socialista. En su momento fue mi primera experiencia dentro de lo que era la formación partidaria, digamos, de la cual rompo después con ello. Rompo con ello, entrada a la democracia. ¿Estás hablando del Partido Socialista? Partido Popular en su momento, sí, y Auténtico después. Ah, bien. Se rompe a nivel nacional y se forma lo que era el PCA. Yo estaba dentro de la junta promotora del PCA y del comité del partido. ¿Vos en ese momento te habías alejado del PRT ya? Teníamos el acercamiento igual. ¿cómo? El acercamiento estaba igual, porque si bien es cierto, la estructura del PRT es distinta de un partido de la burguesía, ¿no? Porque no deja de ser otra cosa, lamentablemente hay que decirlo. Y no sé si lamentablemente, yo creo que estructuralmente dentro de lo que es la ideología marxista-leninista, la concepción de la revolución no se hace desde un partido político dentro de la esfera del sistema de la burguesía. Pero ¿no? Para poder entender, vos de alguna manera estabas cercano al PRT y también te estabas acercando al el Partido Socialista Auténtico, digamos, estabas ahí. Exactamente. Bien. Que en esa época, hay que recordarlo, ahora no vamos a entrar en este detalle, en todo caso en otra entrevista lo podemos hacer, el Partido Socialista Auténtico tuvo mucho peso en los años 80, sobre todo, creo que... Yo ya había roto, Yo ya para esa fecha rompí con el... bien, porque en algún momento creo que dirigían la comisión interna de Aluar, me parece, el Partido Socialista Auténtico. Bueno, y vos entonces, entre el 78, después de que te liberan, digamos, después de que ya termina tu prisión domiciliaria, que te calculo que haber sido cercano al 79, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Hasta el 83, que es el regreso a la democracia. ¿Cómo te moviste? Disperso, era acercamiento disperso y militancia en donde estés. Y recordemos, que ya lo dijiste, vos perdiste tu laburo por la militancia, por los militares. ¿No? Sí. Regreso de la democracia. ¿Vos no pudiste volver a la NET inmediatamente? ¿A donde estabas laburando? No hice el intento. No hiciste el intento. No hice el intento. Sí, bueno. Esa ley persistió, y esa prohibición persistió. Si prescribió. Si persistió durante la democracia, si se mantuvo. Yo calculo que sí. Porque si me aplicaron 10 años de prescindibilidad,
sí, estamos hablando de 78, ¿qué sería? 88. Claro. Yo- Pero se supone que un gobierno democrático tendría que venir Sí, a derogarla. la verdad que desconozco, pero Claro. eh, yo calculo que proseguido, porque se cambió un traje por otro traje, o sea, el sistema siguió, si bien es cierto, pero no. Lo que sí, bueno, se dio fue esto, ¿no? O sea, en el 2008 me llaman de gobierno. Me llaman de gobierno de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de que había salido un decreto por un acto que se hacía en la legislatura, éramos 14 o 17, no me acuerdo, entre eso estaba Carrera, que era el periodista que le hizo el reportaje a los compañeros caídos en la base. Sí, en el aeropuerto viejo, cuando se entrega. Exactamente. Entre ellos estaba él, había un periodista Comodoro, y no me acuerdo los otros, éramos 14 o 17. Me sorprendió, porque yo ya estaba con denuncia formalizada y demás ante la justicia nacional, a través de derechos humanos y demás. Pero no por el tema de la escuela en sí, sino por el tema de la detención y demás. Y bueno, el gobernador en ese momento, me parece, Tasneve, había sacado un decreto en el cual se hacía un acto, un reconocimiento, para un 24 de marzo también. Y de la cual me negué a eso porque primero que no estaba ni informado, segundo que no, bajo nuestra interpretación, aquellos que militábamos en esa época lo hacíamos con convicción y no por conveniencia, ¿viste? O sea, por un cargo, un puesto, y un acto en conmemoración. En realidad, si habría que conmemorar a alguien, es aquello que dieron su vida, porque nosotros estábamos vivos. O sea, a los 48 horas me llaman nuevamente y ahí me dicen que la parte del decreto mía se modificaba y me devolvían el trabajo de la escuela técnica, reconociéndome los años de servicio que tenía en esa época, más 6 años más al solo efecto previsional. Y yo trabajaba en la calle, o sea, tuve casi 30 años fuera del sistema, trabajé como pintor de obra, como viajante, hacía lo que venga. Así que bueno, conversé en familia y digo, mira, me ofrecen esto, ¿qué hago? Pero yo le prevení a la subsecretaria, Alicia Martínez, le digo, mira, esto no me interesa porque nos van a usar. No, esto nos van a usar. Pero bueno, acepté porque lo conversamos en familia. Digo, más si dejo el trabajo que hago afuera, vuelvo nuevamente a la escuela. Y ahí volví nuevamente a la escuela en el 2008. ¿Cómo fue ese regreso? ¿Cómo fue el primer día? No, es una escuela. A ver, la escuela hoy tendría que tener 51 años, ¿no? Dentro de esa escuela. Creo que 51 años. Esa escuela es muy particular. Primero por el hecho. Más de 51 años. O más, ¿no? Sí, porque fíjate que estamos conmemorando el 50 aniversario del golpe de Estado. Claro, bueno, claro, del año 75 a. Claro, tenés razón. Y qué sé yo, hay muchos que me dicen, pero ¿por qué no te vas a otra escuela, más tranquilo? ¿Vos podrías haber elegido otra escuela? ¿O te dijeron tenés que volver al ENET sí o sí? No, me devolvían el trabajo que perdí, o sea, la ENET. Quizás si hubiese perdido otra, capaz que, quizá, no sé. Pero yo la verdad que es parte de historia y
No sé, es algo que me resisto a dejarlo, me resisto, a pesar de tener persecución entre esas escuelas, porque las tengo, las tengo. ¿Y cómo fuiste Y recibido? siendo que los padrinos de es la base aeronaval. Esto es un detalle no menor. El padrino de la escuela es la base aeronaval. En cada acto ver toda la capitanía de la base aeronaval no me trae gratitud, pero tampoco discrepo con la función que cumplen, pero digamos que no es esto. Y llegaste, regresaste a la escuela, ¿no? En realidad no deja de ser un reconocimiento importante a tu lucha. Y ahí no te pudiste aguantar y empezaste también a organizarte, ¿no? Como trabajador. Sí, no, bueno, por eso la militancia es permanente. Sí, me afilié a ATE, bueno, en la CTA también, y los compañeros me eligen ahí como delegado de ATE, que sé yo. Y bueno, hubo estas cosas interesantes que se hizo porque uno desde la militancia marxista al sindicalismo tal cual lo conocemos, hay un mar de distancia, ¿no? Entonces uno practica desde esta experiencia o desde esta formación como marxista al sindicalismo, hace una práctica distinta. Y sí, estuve 9 años como delegado, pero 9 años porque yo quería que otro compañero me reemplace. O sea, se renueva cada 2 años. Y no había manera que me renueven, ¿viste? Era seguir. Y se hizo una acción, pero la acción que a mí me gustó, que fue linda acción, que se demandó 8 meses desarrollarla, se la trabajó en el 2013, que fue un paro histórico que se hizo, que hicieron los auxiliares de la educación, y que era la idea, el objetivo era el paro, ¿no? O sea, era quebrarle el brazo a la dictadura, quebrar el brazo a la burocracia sindical. Mes de noviembre, el año casi cerrado, las paritarias cerradas. Pero fueron 8 meses donde se hizo toda una elaboración, todo un trabajo. Éramos solamente 2 compañeros. Era recorrer a pie escuela por escuela, escuela por escuela, y tomando fuentes de datos, teléfono. Y yo no tenía en esa época el teléfono celular que hay hoy en día, era el teléfono Nokia viejito común. A la noche llegaba a casa y mandaba un mensajito, era Vos la estabas agitación. afiliado a ATE, pero no tenías el acompañamiento de la conducción de ATE, por lo que me estás comentando. Absolutamente, toda Se estaban de alguna manera autoconvocando, más allá de que vos eras parte del sindicato, había mucho de autoconvocatoria. Exactamente. El tema era doblegar a la burocracia como en una primera instancia para torcer después la actitud del Estado, ¿no? Gobierno de Martín Bussi. De Bussi. A ver, para Bussi. Sí, 2013 es Bussi. Bussi. 11 hasta el 15. Bussi. Sí. ¿Se logró el paro? Bueno, se logró el paro. Muy poquitos, éramos 10, 12, un par de escuelas, todo el resto trabajando, solamente Trelew, todas las seccionales en contra. Y después se fue profundizando, porque se siguió trabajando escuela por escuela. Bueno, fue a una imprenta, hizo pila de volantes, para meter el paro. Y se tomó la ruta. La primera acción fue tomar delegación, después tomar la ruta. ¿Qué ruta? La ruta 7. Tengo todavía una causa pendiente de esa toma de ruta. Porque nos meten en una causa federal, creo que es, o provincial, no sé qué ruta es, de la cual 2 de los otros somos 3, en realidad. 3 o 2 que caímos con esa causa, fueron con sus respectivos abogados gremiales. Yo no tengo abogado, así que me fui a defender solo, pero está ahí la causa, no sé qué habrá pasado con eso. Y primero delegación, después se toma la ruta,
con delegación tomada viene una camioneta del Ministerio de Educación para ir a negociar a Rawson. Entonces los compañeros me eligen junto con otro compañero ir a Rawson, fuimos al ministerio. Justo ese día había cambio de ministro. Digo, bueno, sonamos, cambio de ministro, ¿con quién vamos a hablar? Vamos a Casa de Gobierno. El tipo estaba asumiendo en Casa de Gobierno. Así que le digo, escondan todo lo que diga, qué sé yo, vamos a Casa de Gobierno. Bueno, nos paró la policía, invitados, sí, invitados, no metimos, estaban todas las condiciones sindicales, todo. Porque es algo increíble, ¿no? O sea, esa cuestión de las burocracias sindicales, ¿no? Una cosa que, bueno, cada uno pagará con la historia. Cada uno pagará con la historia. Pero nos comimos el himno nacional, qué sé yo, el discurso del gobernador, del ministro, y después en el momento que asume el ministro, es como que ganan un premio. Suben los familiares, los amigos al escenario. Entonces le digo a mis compañeros, al compañero que me dijo, quédate acá. Y me metí entre medio de ellos, subí. Cuando me extiende la mano al ministro, le extiendo el petitorio. Le digo, señor ministro, soy auxiliar de educación. Me identifico, soy fulano de tal. Digo, a partir de hoy, porque fue ese día, a partir de hoy estamos de paro. Un tipo quedó sorprendido. Le digo, espero que tengamos respuesta lo más rápidamente posible. Bueno, el paro fue prosperando y se fue extendiendo. Se fueron sumando escuelas, cayéndose escuelas, se empezó a sumar Madryn, en Plaza, en Rawson, en Comodoro, una cosa que se fue extendiendo. Pero a lo que voy, como hecho en sí, el protagonismo que tienen los trabajadores cuando se organizan. Si bien es cierto, bueno, en la paritaria fue otra cuestión, pero si bien es cierto, las organizaciones sindicales fueron formadas justamente con ese fin, hoy está absolutamente distorsionado, ¿no? Ahora, la fuerza y la potencia que tienen los trabajadores organizándose, así demanda todo un tiempo. ¿Qué logramos? Teníamos en ese momento un básico de 3.800 pesos del básico. 3.800. Logramos 6.000 de básico, casi un 100%. Casi un 100%. Que pasen 1.000 compañeros precarizados en la provincia a planta permanente. Casi 1.000. Era una cantidad impresionante que estaban precarizados. Que se les reconozca a los años que venían trabajando en esa situación de precariedad, remunerativamente. Los 180 días por parto, que antes eran 3. Y hasta el día de hoy, si mal no me equivoco, estamos ganando más que un docente. El docente está... Sí. Bueno, vos sos docente. El docente está... El sueldo más bajo del país. Terriblemente pisado. Que es absolutamente injusto. Todo injusto como el sistema, que es injusto. Por eso digo que el sistema es su naturaleza, es represivo, explotador, porque está en su naturaleza. Contra todo eso se sigue militando. Hugo, últimas 2 preguntas. Sí. Con tus compañeros, en todo este proceso de organización que contás y en la actualidad, ¿ellos conocen tu historia de lucha, digamos, también de los años 70 y demás? ¿Compañeros? Auxiliares, digamos. Sí. Sí. ¿Y cómo cayó eso? Porque supongo que está muy absorbido por el peronismo. Sí. Pero respetan. Respetan. Sí, respetan. A lo que voy, viste que hay un retroceso bastante grande en la conciencia, sí, lamentablemente. Sí. ¿Notaste algún tipo de rechazo en algún compañero? No. Bien. No, eso está bueno, pero podría pasar. Sí. Podría, quizás en otro espacio. Sí, inclusive dentro de la escuela, bueno, ya vengo entregando 9 diplomas. A estudiantes. Que te eligieron a vos como auxiliar, sí, para que le entreguen los diplomas. Y podría haber sido un 10º, pero era en la escuela nacional y como no era creo que tiene que ser personal o familiar, algo así. Era un pibe que estaba en la escuela técnica, se pasó a la escuela nacional y que también tengo esa costumbre, ¿no? O sea, una cuestión de
de sangre propia. O sea, cuando los estudiantes, 2 años atrás, estaban tomando escuelas por la infraestructura escolar y también por la lucha docente, yo iba a visitarlos. ¿Qué sé yo? Llevarle un paquete de galletitas. Claro, sí. No le hablo de ideología, simplemente es un acompañamiento, ¿no? Los visito en en las tomas. Y yo con ellos permanentemente, le hablo de su futuro, ¿no? De su futuro, de su visión, o sea, no. Y del compromiso, ¿no? O sea, no hay dos juventudes distintas. La juventud sigue siendo la misma. Ha cambiado, sí, la forma de convencer a la sociedad de que el sistema es bueno, que el sistema, que ir a votar es suficiente. Cada 4 años Claro, sí. cambiamos de collar, pero seguimos con el mismo perro. Hay Entonces, todavía una especie de confianza en esta democracia, pese a que no le está dando mucho seguro. a los trabajadores. Hugo, esta sí, última pregunta, que más bien es una conclusión personal, que por eso decidí hacerte esta entrevista, y que pese a todos los hechos que vos viviste en los años 70, muchos muy lindos, porque vos mismo, si no, no hubiese seguido militando, otros en donde intentaron quebrarte, la realidad es que no te quebraron, porque si no, seguirías acá. Seguís defendiendo las mismas ideas, a eso es lo que voy. No, absolutamente. Absolutamente. Lo que a mí lo que sí me conmueve, que desde la óptica de la izquierda no se haya madurado. No se haya madurado. Es lo que a mí me preocupa. ¿En qué sentido? Que no se haya madurado habiendo vivido este país todos los procesos que ha vivido y que inclusive ha marcado un punto como referente en Latinoamérica. Argentina fue un país que marcó como referencia de lucha proletaria en Latinoamérica. Y como que esta izquierda no ha terminado todavía de aprender de que la cosa va por otro lado. Por eso lo del PRT. Porque la conformación del PRT era un partido. Y lo sigue siendo, está muy disperso, pero destruido, por supuesto, prácticamente se lo aniquiló, pero era la conformación del partido real de los trabajadores. ¿Y en qué sentido? En no ser parte y pertenencia del sistema burgués. Porque si no se pasa a ser una izquierda parlamentaria. Entonces, ahí es donde se pierde el sentido revolucionario. Ahí es donde se pierde el sentido revolucionario. No, es lo que decía con respecto recién a las burocracias sindicales. Y podemos discrepar o no con el anarquismo, pero la conformación de la lucha proletaria va por otro lado, no por un puesto determinado o un cargo determinado, ¿no? O sea, esta izquierda... No, necesitamos una izquierda, por lo menos yo lo veo así, que organiza a los trabajadores para luchar en defensa propia y contra el sistema, y que no se vea omnibulada, por puestitos en el Parlamento. Bueno, Hugo, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos.